Universidad Abierta y a Distancia de México. Nombre de la actividad: Estadística Básica. Unidad 3. Muestreo, medidas de tendencia central y de dispersión. Evidencia de aprendizaje, reporte estadístico. Nombre del docente: Jesús Antonio Zamora Sánchez. Nombre del estudiante: Julissa Ramírez Flores. El tema es acceso limitado a la población por insuficiencia de dinero en México. Análisis de la problemática alimenticia con base a los datos del INEGI en el año 2015. La población es Estados Unidos mexicanos, que estos son todos los estados de la República Mexicana. El rango de edad es mayores de 18 años en adelante. La base de datos en la que se retomó fue en el INEGI 2015. Y es sobre la insuficiencia y decadencia de alimentos mediante recursos económicos. Los tipos de variables que se están utilizando son cuantitativas, ya que pueden clasificarse en discreta. Además, incluyen la variable demográfica como la ubicación geográfica a la que se realiza en estos lugares, que son los Estados Unidos mexicanos, que pertenece a la entidad federativa. Participaron 31.949.709 personas en estos hogares, que se entrevistaron personas mayores de 18 años en adelante. La variable de alimenticio son la frecuencia de comida, las cuales fueron adulto que comió menos de lo que debería comer, adulto que solo comió una vez al día o dejó de comer todo un día, adulto que dejó de desayunar, comer y cenar, adulto que se quedó sin comida, adulto que sintió hambre pero no comió, adulto que tuvo poca variedad en sus alimentos. En el análisis de los datos muestra un vínculo claro entre la carencia de alimentos y la frecuencia de comidas en personas mayores de 18 años. La primera gráfica, que es la gráfica de barras, destaca la cantidad de personas en situación de carencia alimentaria. Por ejemplo, en el Estado de México, 4.168.206 personas enfrentaron esta problemática, lo que refleja un alto índice de acceso limitado a recursos básicos de nutrición. La gráfica circular muestra el porcentaje de personas que enfrentaron limitaciones en el acceso a alimentos por falta de dinero. En el Estado de México, el porcentaje fue del 10.05%, lo que posiciona como uno de los estados con mayor escasez alimentaria, mientras que Baja California presentó el índice más bajo. En la base de datos original se observa que el 28.95% de la población encuestada solo pudo comer una vez al día, debido a la falta de recursos económicos, lo que evidencia una alarmante inseguridad alimentaria que todos los estados de la República representan. Además, el 19.45% de las personas mayores de 18 años reportó haber comido menos de lo que debería, lo que indica una deficiencia en la calidad de los alimentos consumidos. Por otro lado, el 11.10% mencionó haber sentido hambre pero no haber comido, reflejando una situación crítica de la inseguridad alimentaria crónica en el país. En esta tabla nos muestra la tabla de frecuencias, donde viene el intervalo de la población, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada, la distribución de porcentajes, la distribución de porcentaje acumulado y la marca de clase, que se saca el límite más el límite inferior y superior entre 2. Aquí se puede visualizar todos los datos que se llevaron a cabo anteriormente, las gráficas de barras circular, para una mayor visualización. Las medidas de tendencia central se integran por valores que representan un grupo de datos para saber dónde se encuentran los datos acumulados. Los más comunes son la media, promedio, mediana y moda. A continuación voy a sacarlos con sus respectivas fórmulas.
Obtendré el problema alimenticio en los 32 estados de la República Mexicana con la media me da el promedio general, la mediana me indica el punto medio de la distribución de frecuencias, la moda me indica el intervalo más recurrente, la varianza y la desviación estándar me muestran la inestabilidad que existen en los datos. A continuación voy a calcular la media y usaré la siguiente fórmula que se presenta en la pantalla. Primero se multiplica la marca de clase por la frecuencia absoluta y después se suman. Después se suman las frecuencias absolutas y se dividen para sacar la media. Para sacar la mediana tengo que sacar primero la posición mediana, la cual es la frecuencia absoluta entre 2. Después de eso nos dará la posición mediana, que es 15.974.854.5, y esto lo ubicaremos en la frecuencia acumulada, que es en la tabla de al lado, y está entre 8.500.000 a 9 millones. Para esto, la frecuencia acumulada anterior es de 14.524.820 del intervalo 8.500.000 a 9 millones. Después de eso, la frecuencia acumulada que lo sobrepasa es 18.693.026 en el mismo intervalo. La frecuencia absoluta del intervalo de la mediana es 8.500.000 a 9 millones, la cual es igual a 4.168.206. Ahora, para sacar la mediana, que eso era la posición para ubicarlo, para sacar la mediana usaremos la siguiente fórmula, que es límite inferior del intervalo entre total de frecuencias absolutas entre 2 menos la frecuencia acumulada antes del intervalo sobre la frecuencia absoluta del intervalo por la amplitud del intervalo. Después de eso, sacaremos la moda. Para calcular la moda se utilizará la siguiente fórmula, que la cual LI es el límite inferior de la clase de moda. F1 es la frecuencia absoluta. FO es la frecuencia absoluta de la clase anterior. F2 es la frecuencia absoluta de la clase siguiente. La C es la amplitud del intervalo. De ahí nos daría la moda, la cual es 8.792.751. En la siguiente página calcularemos la varianza y la desviación estándar. Para calcular la varianza usaré la siguiente fórmula que se presenta en la pantalla. Primero restaré la media a la marca de clase. Después lo elevaré al cuadrado, la diferencia, que es entre xi menos x al cuadrado. Después lo multiplicaré por la frecuencia absoluta. Por último, sumaré los resultados y se dividirán por la frecuencia absolutas. Y por último, para calcular la varianza, el resultado de la suma de fi paréntesis x1 menos x al cuadrado se dividirá con la suma de la frecuencia absoluta y se sacará, para sacar la desviación estándar, se sacará la raíz cuadrada de la varianza.
y la varianza, la cual indica que es 5.119.462.53. A todo esto nos indica que la media, la mediana, la moda y la varianza y la desviación estándar se logra identificar que cada uno tiene una función muy importante. La media, por ejemplo, es el promedio que representa en la distribución de frecuencias. La mediana es el centro medio de la distribución. Indica el centro de la población de dicho problema alimenticio. La moda es el rango común de la población que se distribuye. La varianza es la dispersión de los datos presentados por medio de la media y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. En base a los cálculos, nos ayuda a entender la distribución de la población del estudio que se logró investigar a través de la base de datos del INEGI en el año 2015. A partir del análisis de datos, logramos identificar los conceptos fundamentales de la estadística aplicada a un problema relevante dentro de la licenciatura en Promoción y Educación para la Salud. Este proceso incluyó la definición del problema de estudio, la identificación de la población y variables de interés, así como la selección de una muestra representativa. Por otro lado, organizamos los datos en tablas de frecuencia absoluta, relativa y acumulada, lo que permitió una mejor visualización de la información. Posteriormente se calcularon medidas de tendencia central, mediana, media y moda, y medidas de dispersión, varianza y desviación estándar, proporcionando una visión más profunda sobre la distribución de los datos y sus variaciones. El análisis estadístico nos muestra la necesidad de implementar políticas públicas orientadas a mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en México. Los resultados demuestran la importancia de optimizar el acceso a alimentos básicos y garantizar el bienestar de la población adulta, con el objetivo de mitigar las condiciones de inseguridad alimentaria y mejorar la vida de las personas en todas las entidades federativas. En este estudio aborda la importancia de la problemática alimenticia desde un enfoque integral, que en esta combina el análisis estadístico con presentes estrategias de intervención social o gubernamental. Es todo.